la distinción de Santiago Alba es entre tres tipos de relación con las cosas. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del hambre, ¿verdad? Todos son consumibles, ¿verdad? Todos son víveres. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del uso, todos son herramientas, todos son cosas que se pueden usar. Y cuando nos relacionamos con las cosas a través de la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿verdad? Todos son maravillas, ¿verdad? El hambre, dice Santiago Alba, ¿no?, es rápida y destructiva, porque no da tiempo para que las cosas afirmen su existencia, ¿verdad? El hambre hace desaparecer las cosas en el mismo movimiento de incorporarlas, ¿no? Por eso la sociedad de consumo, que es una sociedad estructurada por el hambre, es la sociedad de la destrucción generalizada, ¿verdad? Además, el hambre es infinita, es desmedida, ¿verdad? Después de comer una cosa, el hambre vuelve enseguida, vuelve inmediatamente otra vez, ¿no? Y en la sociedad consumista, una parte de la población no tiene que comer, es decir, su vida está marcada literalmente por el hambre, y la otra parte de la población siempre quiere más, es bulímica, obesa, y también está marcada por el hambre, por la insatisfacción permanente, por el deseo compulsivo de consumir más y más cosas, ¿no? Entre los griegos, dice Santiago Alba, el lugar del hambre y de la necesidad es el ergasterión, que es una palabra que designa el lugar del trabajo, pero también una cárcel de esclavos, ¿verdad? Y los esclavos, para los griegos, eran seres sin palabra y sin mundo, es decir, puros individuos, ¿verdad? Pura vida desnuda, seres sin comunidad, sin palabra y sin mundo, pura vida, ¿verdad? De ahí que el ergasterión esté a una distancia infinita, tanto del ágora, que es el lugar de la política, de los hombres libres, de la discusión, de la palabra y de las cosas comunes, como de la escuela, que también es el lugar de la palabra, del juicio y del pensamiento, ¿verdad? Para un griego, nuestra sociedad, una sociedad gobernada por el hambre, ¿verdad?, sería una sociedad de esclavos, aunque sean ricos, ¿me entienden? Es decir, para un griego, la oposición fundamental era entre libertad y servidumbre, no entre riqueza y pobreza. Era entre libertad y servidumbre, ¿verdad? Por lo tanto, la aspiración es ser un hombre libre, ¿no? Para un griego, nuestro mundo sería un mundo de esclavos, aunque sean ricos, porque la vida de los ricos también está estructurada por el hambre, ¿verdad? Por esa ansia, ¿verdad?, permanente de devorar y de consumir más y más cosas, ¿no? Las cosas de usar, sin embargo, son objetos separados, podemos usarlos pero no podemos comérnoslos. Las herramientas tuvieron una duración mayor que la de la vida humana durante siglos. Cuando uno nacía, el arado ya estaba allí, y cuando uno se moría, el arado ya estaba allí, ¿verdad? Las herramientas permanecían, vivían más que los hombres, las cosas vivían más que los hombres. Sin embargo, ahora las cosas que tenemos a nuestro alrededor desaparecen a toda velocidad, con lo cual nosotros vivimos más que las cosas, porque las herramientas también han sido sometidas al proceso de obsolescencia planificada y por lo tanto son inmediatamente declaradas obsoletas y se convierten en basura para ser sustituidas por otras herramientas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que las herramientas tenían una duración, por tanto, de alguna manera formaban parte del mundo. Las herramientas también expresan una forma de vida. De hecho, los arqueólogos, cuando descubren una gruta, paleolítica, lo que encuentran básicamente son herramientas, objetos de uso, y con esos objetos de uso son capaces de reconstruir una forma de vida, una cultura, ¿verdad? Las herramientas transportan de alguna manera una forma de vida y una cultura, por lo tanto son de alguna manera partes del mundo, ¿no? Cuando las cosas tienen estabilidad y presencia y duran tiempo, las cosas van adquiriendo un alma, ¿verdad? Hay un libro de Roberto Espósito muy bonito que se llama Las personas y las cosas, donde Roberto Espósito habla del alma de las cosas. Las cosas no es que tengan alma, las cosas van adquiriendo alma con el tiempo, ¿verdad? Les vamos dando algo de nuestra alma
Y cuando una cosa muy vieja la heredamos de nuestro abuelo porque le acompañó toda la vida, esa cosa se ha impregnado de algo, ¿no? Las cosas van adquiriendo alma con el tiempo. Eso las hace insustituibles, ¿eh? Eso hace que si tú heredaste, qué sé yo, la pluma de tu abuelo, esa pluma no se pueda sustituir por cualquier otra, ¿verdad? Porque ya tiene algo de singularidad, ya no es simplemente una herramienta, ¿verdad? Está cargada de recuerdos, está cargada de una vida, qué sé yo, ha sido transmitida, por lo tanto tiene alma, ¿no? Pero en nuestro mundo, que es el mundo de la destrucción generalizada, las cosas tampoco duran lo suficiente como para tener alma y se convierten inmediatamente en residuo, en desperdicio, en basura, ¿verdad? De hecho, que nuestra sociedad produzca mercancías en cantidades ilimitadas y produzca también basura en cantidades ilimitadas, ¿verdad? Es el mismo sistema el que produce la mercancía y la basura, ¿no? Por lo tanto, la sociedad actual de consumo y de producción ilimitada es una sociedad que no solo destruye, convierte todo en cosas de comer, sino convierte todo también en cosas de usar y, por lo tanto, en algo que está sometido también a ese proceso de destrucción rápida y generalizada, ¿verdad? Porque las cosas de usar envejecen rápido, se declaran viejas y obsoletas y tal, ¿no? Las cosas de mirar, sin embargo, son cosas de las que se ha suspendido la utilidad, de las que se ha suspendido también el desgaste del tiempo y que se han colocado a distancia. Las maravillas no pueden ser devoradas ni pueden ser usadas. Su existencia implica la interrupción del hambre y de la utilidad y además implica cierta duración y cierta consistencia. Por eso no están en la boca o en la mano, sino que están enfrente, en el espacio público, entre los hombres, puestas a esa distancia justa para que pueda constituirse alrededor de ellas la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿no? Si con los comestibles nos relacionamos a través del hambre y con las herramientas a través del uso, con las maravillas nos relacionamos a través de la palabra, del juicio y del pensamiento. O dicho de otro modo, es el hambre el que lo convierte todo en comestible, es el utilitarismo lo que lo convierte todo en herramienta, ¿verdad? Y es la palabra, el juicio y el pensamiento lo que convierte todo en maravilla, ¿no? Lo que hace que los hombres no solo vivan en la tierra, sino que habiten el mundo, ¿no? La cita de Santiago Alba sería la siguiente, ¿no? Dice Santiago Alba: mediante las maravillas, ciertas piedras, ciertas palabras, ciertos colores, pero también las cosas de la ciencia o las ideas, apartadas convencionalmente del circuito rápido de la vida y de la espiral lenta del uso, declaradas al mismo tiempo incomestibles e inútiles, se abre esa distancia que permite al hombre medir y no solo calcular, al establecer un espacio común, una memoria colectiva, en lugar del juicio y del pensamiento. Las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad, las cosas de mirar sirven para mantener el mundo. Profanar algo en un sentido no religioso, sino en un sentido general, en un sentido filosófico, tiene que ver con la expropiación, con quitar de los lugares en los que el conocimiento es útil a fines específicos, a fines privados, y llevarlo a un lugar en el que es para cualquiera, ¿sí? Algo que era privado, apropiado por alguien, se ha tornado público, ¿sí? Y dice, profanar las cosas es desligarla de sus usos, de sus sentidos y de sus propietarios. Y eso es lo que pasa cuando estudiamos cualquier cosa en la escuela. Yo soy maestro de jardín de infantes. Si yo cocino galletitas de chocolate con mis alumnos de sala de 4, yo no estoy cocinando galletitas para venderlas y ganar dinero, ni siquiera estoy cocinando galletitas para alimentar a los chicos. Yo estoy cocinando galletitas porque la idea de galletita es una idea que pertenece a nuestro mundo común y en la escuela saboreamos, a mí me gusta decir balbuceamos, la cocina, la matemática, la música, las lenguas del mundo, digamos, las materialidades del mundo en la escuela son puestas allí porque sí,
sin una finalidad, sin un propósito específico, sin tampoco la intención de generar una lista de aprendizajes cuantificables y aplicables en otro contexto después. Profanar algo en un sentido no religioso, sino en un sentido general, en un sentido filosófico, tiene que ver con la expropiación, con quitar de los lugares en los que el conocimiento es útil a fines específicos, a fines privados, y llevarlo a un lugar en el que es para cualquiera, ¿sí? Algo que era privado, apropiado por alguien, se ha tornado público, ¿sí? Y dice, profanar las cosas es desligarla de sus usos, de sus sentidos y de sus propietarios. Y eso es lo que pasa cuando estudiamos cualquier cosa en la escuela. Yo soy maestro de jardín de infantes. Si yo cocino galletitas de chocolate con mis alumnos de sala de 4, yo no estoy cocinando galletitas para venderlas y ganar dinero, ni siquiera estoy cocinando galletitas para alimentar a los chicos. Yo estoy cocinando galletitas porque la idea de galletita es una idea que pertenece a nuestro mundo común y en la escuela saboreamos, a mí me gusta decir, balbuceamos la cocina, la matemática, la música, las lenguas del mundo, digamos, las materialidades del mundo en la escuela son puestas allí porque sí. Sí, cosa que se hace en la escuela, decíamos, y aquí viene como un segundo momento, una segunda operación, es suspender el orden usual de las cosas. Suspender el orden usual de las cosas supone que las cosas que están en la escuela no son las mismas que cuando están afuera de la escuela. Entonces, fuera de la escuela, un mapa va a servir para orientarse en un lugar desconocido, pero dentro de la escuela, un mapa va a servir para mirar el mundo bajo las luces que lo muestra un mapa, por ejemplo. Del mismo modo que las galletitas de chocolate no son las mismas galletitas si las llevo a la casa de mi tía para tomar el té que si las cocinamos con los chicos en el jardín. Por la misma razón, en la escuela, en el aula, no hablamos como en otros lados. La manera que tenemos de hablar en el aula es a través de un lenguaje más cuidado, más elaborado, más minucioso, más atento al detalle. Creo que hay un concepto central en este libro, que es el concepto de tiempo libre. Scolé, en la palabra griega que da origen a la palabra escuela, etimológicamente, y esta es una definición curiosa que no todo el mundo conoce, pero escuela significa literalmente tiempo libre, ocio. Los niños de 4º grado, me gusta decir a mí, no están de acuerdo con esta afirmación porque ellos consideran que el tiempo libre comienza cuando salen de la escuela y no cuando entran, pero la idea de tiempo libre que Defensa de la Escuela recupera es la idea de un tiempo libre en el sentido de tiempo liberado. Liberado de algunas cosas, por ejemplo, del espíritu del consumo, por ejemplo, de la urgencia cotidiana, por ejemplo, de la aceleración de la vida común, por ejemplo, de otras ocupaciones, liberado de tener que trabajar, liberado de tener que hacer otras cosas, y además liberado para, ¿sí? Es liberado de y liberado para. Y cuando decimos liberado para, es liberado para dedicarle un tiempo a verse a uno mismo bajo otras luces, a desamarrarse de los destinos, del lastre del pasado y del futuro, dicen en algún lado del libro, ¿no? De quienes se suponía que éramos o hacia dónde se suponía que íbamos. Y en este punto llego a un tercer punto de detención, es decir, a una tercera operación escolar, que es volver a alguien un sujeto atento. Me meto en el concepto de atención, es decir, ¿qué significa atender? Atender es aprender a fijarse, atender es aprender a preguntarse, aprender a ser minucioso, aprender a ver el detalle, ¿sí? Y en la escuela, plantean Simons y Magellan, se aprende a prestarle atención a las cosas. Por supuesto, hay ahí una idea de disciplina, de entrenar la capacidad de dirigir la atención hacia algo. Uno va a la escuela para que el tiempo acelerado de la vida cotidiana se detenga y uno pueda mirar las cosas, balbucearlas, agrego, a través de los distintos ejercicios que la escuela propone. El estudio y la práctica son dos palabras que aparecen todo el tiempo en este libro como los grandes elementos de la actividad escolar. Por eso cuando digan a la escuela no se va a aprender,
dirán, se va a estudiar y a practicar, que no es lo mismo, que no es exactamente lo mismo. Esta obra hace una distinción en la página 43 entre la idea de estudiante y la idea de aprendiz. El aprendiz es el que aprende, el estudiante es el que estudia, pero la palabra aprendiz se utiliza muchas veces, no sé, en los comercios. Uno va a McDonald's y es aprendiz cuando le enseñan cómo despegar las hamburguesas, pero sí en la escuela. Hacemos hamburguesas porque es un proyecto de cocina y hacemos hamburguesas porque también en la cocina se cuenta y en la cocina se producen procesos químicos. La finalidad de hacer la hamburguesa no es que seamos aprendices, sino que somos estudiantes. Y el docente no es un comerciante que vende hamburguesas, sino que es un estudioso del mundo que encuentra en la hamburguesa una oportunidad para construir una materia de estudio. Entonces, leo con esta anticipación la distinción que hacen entre estudiantes y aprendices. Dice, existe una diferencia sustancial entre estudiantes y aprendices. La forma escolar hace algo y a través de ella, tanto la práctica como el estudio se hacen posibles. La escuela no es un campo de entrenamiento para aprendices, sino el lugar donde algo, como un texto, un motor, un método de carpintería, lo que sea, se separa de su uso propio y también de su función y del sentido que vinculan ese algo al hogar o a la sociedad, a fin de sumergirse en algo como objeto de práctica y de estudio. Hay que transformarlo, hay que convertirlo en materia escolar. Entonces creo que la analogía entre esta crítica al aprendizaje en la escuela puede pensarse también en relación al juego en los primeros niveles de la enseñanza, en relación al nivel inicial particularmente, aunque también es aplicable a otros, ¿no? Cuando uno mira el juego de los chicos pensando, ¿qué está aprendiendo este niño mientras juega? ¿Qué le enseña este juego? Cuando uno va a una juguetería y los encargados de atender el lugar nos dicen, llévele este juguete, si es nena y tiene 3 años, llévele este juguete que le enseña lo que necesitan aprender los sujetos femeninos de esa edad. Cuando uno ve, digamos, el uso didáctico de los juguetes, pensado como algo literal, pensado como la pregunta, ¿qué contenidos está aprendiendo ese niño mientras juega? Que es una pregunta legítima, ¿eh? Se puede hacer, pero creo que el juego pierde si uno lo mira desde ahí, y en cambio gana si uno se hace la pregunta, ¿qué forma de relacionarse con el mundo está abriendo para ese niño este momento de juego? ¿Qué significados? ¿En qué mundo se está sumergiendo? ¿Sí? Más allá de la lista de contenidos que se puede ver como subtitulada en la actividad, ¿no es cierto? El informe que se hace de los chicos en los jardines, además, por ejemplo, es un excelente ejemplo para dar cuenta de esta visión sobre el juego infantil. Cuando el informe dice, Pepito es un niño muy alegre, se muestra muy alegre, le corregirán. Llega al jardín, cuelga su mochila, es capaz de reconocer sus pertenencias, respeta el turno en la ronda. Frente a los colores reconoce esto y aquello. Y entonces hay una descripción de lo que Pepito puede, de lo que Pepito sabe, de lo que Pepito es capaz y de lo que todavía trabajamos, de lo que está en proceso, que es el eufemismo del fracaso en el jardín. El, en cambio, uno quisiera leer en lo que un docente vuelca de su propia escritura, porque un docente ama el mundo y ama contagiar ese amor al mundo a los chicos. Entonces, yo se me ocurre que si uno tiene que escribir sobre la experiencia de los chicos en el jardín, más que hacer una contabilidad mezquina de lo que puede y no puede, uno tendría que escribir en primera persona y decir, este año en la sala trabajamos sobre un proyecto que se llamaba de tal manera, y lo que hicimos fue ir a tal lugar y ver tales cosas, y mirando a Pepito haciendo eso me hice tales preguntas, y una vez conversamos sobre este tema, y él dijo, y yo le contesté. Es decir, hay algo necesariamente narrativo en la experiencia amorosa de estar en la escuela que no puede ni debe reducirse a la contabilidad de los aprendizajes, de las competencias, de las habilidades, etcétera, tan de moda ahora,